Buenas noches, ¿qué tal? La plantilla de Navantia Ferrol saldrá en manifestación este jueves hasta el Arsenal para demandar tanto a la dirección de la empresa como al Gobierno central información sobre el traslado de competencias de industria al Ministerio de Defensa y las repercusiones que esto tendrá para la carga de trabajo en los astilleros de nuestra ría. Además, en la jornada de hoy ha habido concentración en el interior de la factoría para denunciar también la caída de puestos de trabajo en el sector de reparaciones. Buenas noches, hoy es martes 7 de octubre. En esta jornada hay otras noticias que son protagonistas del día y que, como siempre, se las avanzamos a continuación en titulares. Los sindicatos demandan a los gobiernos autonómico y estatal que cambien sus políticas en el ámbito laboral. Las centrales recordaron el Día Mundial por el Trabajo Decente que la reforma no ha mejorado la situación económica. Jesús Anxo López Pintos considera positivo que el PP haya retirado la denuncia contra su persona por los altercados ocurridos en octubre del 2012 en el inicio de la campaña electoral autonómica. Pintos se considera una víctima y recuerda que fue él el agredido. La gerencia integral incorpora dermatoscopios en los centros de salud de Mugardos, Narón y Fontela Maristani. Estos aparatos permiten ver estructuras no visibles a simple vista y detectar melanomas y otros tumores. La plantilla de Navantia saldrá en manifestación este jueves desde la factoría ubicada en Esteiro hasta la puerta del Arsenal. Una movilización que sirve para reivindicar, anuncian desde el comité de empresa, la necesidad de informar a las plantillas sobre el traspaso de competencias del Ministerio de Industria al Ministerio de Defensa. Además, en la jornada de hoy ha habido concentración en el interior de la factoría para denunciar la falta de apuesta por el sector de turbinas, que llegó a generar más de 2.000 puestos de trabajo entre la plantilla de la principal y las auxiliares. Estas imágenes reflejan varios momentos de la concentración de la plantilla de Navantia en el interior de la factoría para protestar por la dejadez del Gobierno en el área de turbinas. El comité de empresa recordaba hoy que este departamento llegó a contar con más de 2.000 operarios de la plantilla de la principal y de las auxiliares. Ahora el número se ha ido reduciendo paulatinamente por la falta de carga de trabajo. Se perderon licencias importantísimas que nos permitían codearnos con socios tan importantes como Siemens, Mitsubishi, etc. A actividade de hoxe prácticamente se reduce a auxiliar ao departamento de reparacións e os buques de obra nova, no que ten que ver con caixas reductoras, con lanzatorpedos de submarinos, con pequenas tarefas de propulsión e incluso as actividades que había de mantemento de parques eólicos pues foron caducando. El comité pide al Gobierno central que desarrolle una política que proteja a las empresas públicas y un cambio de actitud en la búsqueda de contratos relacionados con las energías limpias. Lamentan además que de las 115 acciones comerciales que la empresa tiene en estos momentos abiertas en todo el mundo, ninguna haya fructificado. Con respecto al desvío de 8 bloques del flotel de Pemex al astillero de Puerto Real, Naveiras critica que el presidente de la SEPI cuestione el trabajo de los operarios de la ría de Ferrol y advierte que todo se trata de una campaña del PP de cara a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía. É unha intervención tramposa porque si é certo que non vai a solucionar a carga de traballo na Bahía de Cádiz, pois resta no inmediato, polo menos, eses bloques que son dos primeiros a construir na ría de Ferrol, agocha unha decisión política para un próximo período electoral de autonómicas en Andalucía. El jueves la plantilla de Navantia Ferrol saldrá en manifestación hasta el Arsenal. Allí se concentrarán para pedir explicaciones al Gobierno central por el traslado de competencias de la empresa del Ministerio de Industria al de Defensa y para saber cómo les va a afectar a partir de ahora esta nueva decisión del Gobierno. La plantilla de la empresa Clianet, que se encarga de los trabajos de limpieza en las instalaciones militares en la ciudad de Ferrol, se concentró también en la jornada de hoy para denunciar los constantes retrasos por parte de la empresa en el abono de sus nóminas. Las trabajadoras también critican que Clianet no les facilita el material de trabajo necesario para poder desempeñar las diferentes tareas que realizan. Han acordado que este jueves mantendrán una reunión con la dirección de la empresa y si no llegan a un acuerdo no descartan realizar una serie de paros durante el próximo mes de noviembre.
Los retrasos en el pago de las nóminas se repiten cada mes. Hoy es día 7 y las trabajadoras de la empresa Clianet, que se encarga de las tareas de limpieza de las instalaciones que la Armada tiene en la ciudad, todavía no han cobrado, aunque recuerdan que por convenio la concesionaria de este servicio tiene la obligación de ingresarles en los primeros 5 días del mes. Los pagos han llegado a retrasar hasta 15 días. Llevamos ya desde que empezó esta empresa con muchos retrasos en las nóminas, siempre nos están poniendo la misma excusa, que es por culpa financiera. Bueno, eso prácticamente es eso, no nos dan uniformes, el material es escaso, no se cubren bajas. El comité de empresa no solo ha trasladado estas quejas a la dirección, sino también a los máximos responsables de las instalaciones de la Armada en la ciudad, que han remitido estas quejas a su vez al Ministerio de Defensa, pero hasta la fecha la situación no ha cambiado. Y al retraso en el abono de las nóminas se suman también otros problemas diarios en el trabajo, como la falta de material para poder desarrollarlo. No nos dan uniformes cuando nos pertenecen, no nos dan calzado, no nos dan material, estamos fregando con agua, no tenemos ni fregonas para fregar. No tenemos nada, absolutamente nada. Se nos sirve el material de cada 2 o 3 meses y a tirar, que no, porque no tenemos con qué trabajar. No tenemos, y si ya te digo, y si nos caemos en el trabajo no tenemos a quién recurrir. Nadie coge el teléfono. El jueves el comité de empresa se reunirá con la dirección de Clianet con el objetivo de trasladar todas estas reivindicaciones. Aseguran que si no se solventan estos problemas no descartan realizar una huelga en noviembre. Los sindicatos han demandado en la jornada de hoy tanto al Gobierno autonómico como al central que cambien sus políticas en el ámbito laboral. En el Día Mundial por el Trabajo Decente, las centrales recordaron que la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno central debido a la crisis no ha dado sus frutos ni mucho menos. Al contrario, ha incrementado muchísimo más el número de desempleados en nuestro país. Los sindicatos de comisiones obreras y UGT se concentraron esta mañana delante de la sede de la Xunta de Galicia en Ferrol para conmemorar el Día Mundial por el Trabajo Decente, que se celebra en toda Europa con el objetivo de demandar a las autoridades un empleo digno y con derechos. Para demandar unha vez máis, como xa vimos facendo nos últimos anos, traballo decente con dereitos. Estamos a sufrir uns efectos devastadores no mercado laboral por efectos das políticas anticrisis que están a aplicar os gobernos de dereitas da Unión Europea e, por suposto, o goberno de España e de Galicia. Para los sindicatos en nuestra comunidad autónoma se ha producido un proceso de precarización de las condiciones laborales, de forma que cada vez se trabaja menos y en peores condiciones, una situación a la que se pretende dar la vuelta desde las principales centrales sindicales. Donde se precarizou as relacións laborales de tal xeito que cada vez traballase menos e en peores condicións. E, por tanto, iso é o que vemos a demandar hoxe, traballo decente, traballo de calidade, traballo con dereitos e, por suposto, protección social para aquelas persoas que desgraciadamente tuveron que abandonar ou foron expulsados do mercado laboral. Los sindicatos piden a los diferentes gobiernos que cambien sus políticas en el ámbito laboral porque consideran que las ya aplicadas no conducen a mejorar la situación en ese mercado. La CIGA se ha movilizado hoy contra la reforma fiscal, lo ha hecho con una concentración ante el edificio de Hacienda ubicado en Tejeras. El sindicato nacionalista asegura que esta reforma fiscal que va a poner en marcha el Gobierno central solamente va a beneficiar a las rentas más elevadas y castigar a las clases medias. Para el sindicato de la CIGA, el Gobierno quiere aprobar una reforma fiscal en la que muchos de los salarios e ingresos inferiores a 30.000 euros al año no tendrán rebaja. Contrariamente, añade la central, quien ingrese más de 300.000 euros al año tendrá una rebaja del 13,5%. Asimismo, la CIGA indica que se reducen los tramos de retención de 7 a 5, unificando para las rentas superiores a 60.000 euros al año un único porcentaje del 45%. Por tanto, pagará el mismo porcentaje quien gane millones de euros al año que quien ingrese 60.000. Vai a beneficiar as clases máis pudientes, aos ricos deste país e as grandes multinacionais, non? Unha reforma que obviamente está perfectamente dirixida, non? É dicir, cunha propaganda ademais que é absolutamente falsa, non? E cun argumento que ademais é incrédulo hoxe en día para a sociedade, non? Cando fala de a necesidade de aforro para incrementar o consumo, estamos a falar que as clases medias prácticamente esta reforma non lles vai a supoñer ningún aforro.
Para el sindicato nacionalista, la reforma fiscal dará más dinero a las personas más ricas, ya que la clase trabajadora con salarios entre 15.000 y 20.000 euros al año tendrá una rebaja media de 340 euros anuales, pero para quienes ingresen más de 400.000 euros, la rebaja será superior a 20.000. El viceportavoz de la CIGA en Ferrol, Jesús Anxo López Pintos, valora positivamente que el Partido Popular haya retirado la denuncia contra él por los hechos acontecidos en octubre del 2012, cuando se producía una serie de altercados ante la sede de la campaña electoral que elegía el Partido Popular en aquel momento, un hotel céntrico en la ciudad, para iniciar la pegada de los carteles electorales de las elecciones autonómicas del año 2012. Fruto de esos altercados, Jesús Anxo López Pintos resultaba detenido. Asegura 3 años después que él fue la víctima y que fue el agredido y que seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores. El vicesecretario de la CIGA en Ferrol, Jesús Anxo López Pintos, se congratuló hoy de que el Partido Popular haya dado marcha atrás y haya retirado la denuncia sobre su persona debido a los altercados sucedidos en el Hotel Almirante durante la campaña electoral del año 2012. É boa noticia con respecto ao que é o procedimento en sí, non? É dicir, ahora mismo queda pendiente o tema da acusación da Fiscalía a través da denuncia da Policía, que, bueno, que todos probas hai e había moita xente ali diante que pode testificar de conforme o que está dicindo a Policía é totalmente falso, é dicir, eso se acredita. Pintos acusa a la policía de quererle convertir en verdugo cuando él en todo momento cree que fue víctima. Con todo, el representante de la CIGA señala que seguirá criticando las políticas del Partido Popular, aunque matizó que en el ámbito personal no tiene nada en contra de los miembros de esa formación. É dicir, o feito de retirar a denuncia, que non penso o Partido Popular que con eso vai a conseguir que nós cambiemos a opinión sobre as súas políticas nefastas, que van contra a nosa clase, a clase obreira, que van contra todo tipo, digamos, de desenrolo e todo tipo de progreso, ¿no? Nos están a roubar dereitos seguido. El vicesecretario de la CIGA asegura que seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores, como señala que hizo aquella noche con los empleados de Navantia y de Poligal. Cimo saldrá a subasta el próximo mes de noviembre si finalmente no se llega a un acuerdo entre el Concello de Ferrol y la entidad financiera Banca, a la que el Consorcio Proferias y Exposiciones adeuda 3 millones de euros. Desde el gobierno local, al frente del que se encuentra el popular José Manuel Ribarela, asegura que están buscando las formas económicas y jurídicas necesarias para poder llegar a un acuerdo, evitar este embargo y seguir apostando por el carácter público de Cimo. Cimo podría ser subastado el próximo mes de noviembre si antes el Concello de Ferrol no llega a un acuerdo con la entidad financiera Banca, a la que el Consorcio Proferias y Exposiciones adeuda 3 millones de euros. Desde el gobierno local recuerdan que el 9 de abril del 2009 la vicepresidenta de Cimo firmaba un préstamo por un importe de 400.000 euros para hacer frente al pago de las nóminas de la plantilla y otros gastos. Pero desde el 2007 el recinto ferial ya presentaba un déficit importante en sus cuentas, por lo que la deuda se incrementó aún más. El ejecutivo de Ribarela revela que en el 2007 el gasto en personal era de 441.000 euros y en el 2009 esa cifra se incrementa un 25% hasta llegar a los 554.000 euros, a lo que hay que sumar otras deudas contraídas. El Ejecutivo local insiste en que velará por el carácter público de Cimo y por eso seguirá buscando las fórmulas económicas y jurídicas posibles para salvar el recinto del embargo que asciende a 3 millones de euros. El Grupo Municipal del PSOE ha presentado al Gobierno local una serie de propuestas, 6 en concreto, de intervención integral en el barrio de Recimil. Iniciativas que pasan por la rehabilitación del barrio, la puesta en marcha de un plan de dinamización económica y también los usos y regularización del censo de los inquilinos que viven en estos pisos. Todas estas medidas, las 6 propuestas presentadas hoy por registro, aseguran que deben ser consensuadas con las diferentes formaciones políticas y también con las entidades vecinales. Por registro ha presentado hoy el Grupo Municipal del PSOE de Ferrol una propuesta marco de intervención integral en Recimil. El concejal socialista Ramón Veloso fue el encargado de darlas a conocer hoy. Iniciativas que pasan por la rehabilitación integral y regeneración del barrio. Un trabajo que se desarrolló, recuerdan los socialistas, durante el mandato de Vicente Irisarri, cuando se arreglaron los tejados y las canaletas. Para llevar a cabo esta actuación será necesaria la búsqueda de fondos en otras administraciones.
e se pode precisamente facer un dereito de superficie sobre as propias propiedades sobre as vivendas do propio barrio para que se poda facer que aquel tipo de acordo xurídico, negocio xurídico que se chama, é dicir, que se poda herdar ese dereito de superficie, que se poda vender, que se poda facer calquer tipo de transmisión. A esto se suma la definición de los usos del barrio en lo que se refiere a las viviendas y a los locales, el desarrollo de un plan de intervención sociocomunitario, la dinamización económica del barrio y las condiciones de regularización de la situación de los inquilinos. Algunos de ellos llevan viviendo en estos pisos más de 50 años, por lo que el PSOE considera que han adquirido ya una serie de derechos. E dotacións económicas para a rehabilitación do barrio. Sabemos que existen fondos para poder recuperar económicamente o barrio. Me refiro a arreglo das propias vivendas e dos propios edificios. E, polo tanto, e tamén sabemos que hai moitísimas casas que están en bo estado, porque a xente que históricamente leva vindo ali moitos anos ten as casas por dentro perfectamente. Veloso reta a Estallo a un debate público. El candidato a las primarias del PSOE afirma que el debate es imprescindible y necesario para que los militantes conozcan los programas y las diferentes iniciativas que ambos candidatos proponen de cara al próximo día 30, esas primarias que se van a celebrar el próximo 30 de noviembre y de las cuales pues saldrá el candidato también a las elecciones municipales del 2015. Ramón Veloso, candidato a las primarias del PSOE, ha vuelto a retar hoy a la otra candidata, Beatriz Estallo, a un debate. La semana pasada, la también secretaria de la agrupación local del PSOE rechazaba esta propuesta recordando que la campaña electoral comenzará en noviembre y que mientras tanto se centrará en otros temas de actualidad en la ciudad. Sin embargo, Veloso insiste en la importancia de un debate público que considera imprescindible y necesario para dar a conocer las propuestas de ambos candidatos a los militantes. O debate é imprescindible e necesario para os militantes. Os nosos militantes son maiores de edad e os nosos militantes teñen que saber cales son os proxectos dos distintos candidatos. Entón, a única resposta é sí ou non. Hasta agora entendo de que é un casi non. Eu espero que sea un sí definitivo. Izquierda Unida reclama a Rey Varela que defienda ante la Xunta de Galicia el transporte metropolitano en nuestra ciudad. Esta formación insiste en la necesidad de contar con un plan director del transporte metropolitano que apueste, pues por ejemplo, por mantener no solamente las líneas actuales, sino aumentar su frecuencia y crear una circular, por ejemplo, la que uniría Ferrol, Narón, Neda, Fene y Ferrol. Además de una apuesta importante también por mantener este servicio en la zona rural, la gran incomunicada en estos momentos. El Grupo Municipal de Izquierda Unida denuncia la situación de parálisis en la que se encuentra el Gobierno de Ferrol con respecto al transporte metropolitano. Esta formación recuerda que desde la presentación de las alegaciones del Ejecutivo local sobre la propuesta de reducir líneas y frecuencias de la concesionaria del servicio, nada se ha vuelto a saber acerca de las propuestas de mejorar este transporte en la ciudad. Por eso demanda la puesta en marcha de un plan director para el transporte de Ferrolterra con el objetivo de incrementar la accesibilidad de la población al sistema del transporte público colectivo, mejora sustancial de los tiempos de viaje, coordinación horaria e intermodalidad a nivel comarcal, poniendo en marcha la línea circular en la ría Ferrol, Narón, Neda, Fene, Ferrol. También prestar una atención especial a la zona rural y la creación de un sistema tarifario integrado a partir de una zonificación y tarjeta única. Los centros de salud de Narón, de Mugardos y el Fontela Maristany en Ferrol cuentan ya con dermatoscopios. En el caso de Narón y el Fontela Maristany de Ferrol ya es el segundo aparato de estas características que está en estas instalaciones sanitarias. Estos aparatos permiten ver estructuras no visibles a simple vista y detectar melanomas y otros tumores. Los profesionales de los centros sanitarios pueden además ponerse en contacto con los dermatólogos del área sanitaria de Ferrol y así realizar consultas. Los centros de salud de Mugardos, Narón y Fontela Maristany ya cuentan con dermatoscopios. Estas dos últimas instalaciones sanitarias ya tenían otro aparato de estas características. La teledermatología implica que los profesionales de los centros de salud se puedan comunicar con los especialistas en dermatología, trabajar con las imágenes de la lesión cutánea y hacer cualquier consulta en el caso de sospecha para una posible futura derivación. La dermatoscopia es una técnica que consiste en emplear un microscopio de epiluminiscencia, empleo de luz polarizada o dermatoscopio para observar las estructuras submacroscópicas de la epidermis.
permite ver estructuras no visibles a simple vista y se emplea para el diagnóstico diferencial de lesiones pigmentadas cutáneas como los lunares comunes o el melanoma, entre otros tumores. Los centros de salud de Serantes, Caranza, Fene, Pontedeume, Asponte, San Sadurniño, Ortigueira, Cedeira y Cariño ya cuentan también con este servicio. El Concello de Narón y el Centro de Recursos Solidarios ha iniciado una campaña de recogida de alimentos no perecederos que se van a llevar a cabo, esa campaña de recogida de alimentos en el Centro Comercial de Narón hasta el próximo 17 de octubre. Desde el Concello y desde este Centro de Recursos Solidarios hacen un llamamiento para que todas aquellas personas que puedan donar alimentos donen sobre todo leche y aceite para las familias más necesitadas de Narón. La concejala de Acción Social de Narón, Catalina García, anunció hoy la puesta en marcha de una campaña de recogida de alimentos no perecederos con destino al Centro de Recursos Solidarios del municipio. En concreto, se hace necesaria la donación de aceite y de leche, puesto que las existencias de estos dos productos están escaseando en las dependencias de ese centro, que da servicio a usuarios de las organizaciones no gubernamentales Cáritas y Dignidad. Las personas interesadas en colaborar podrán hacer sus aportaciones hasta el viernes 17 de octubre en el Centro Comercial Narón, en la parroquia de Oalto y en el supermercado Familia ubicado en el barrio de Santa Icía. Esta campaña comenzó el pasado viernes, día 3 de octubre. El Concello de Neda ha llevado a cabo a lo largo de estos últimos días toda una serie de mejoras en las instalaciones educativas, tanto del CEIP San Isidro como el de Maciñeira, y todo esto gracias a la contratación por parte de una subvención de la Diputación Provincial de A Coruña de una nueva cuadrilla de operarios que no solamente se ha encargado de mantener en buen estado estos centros educativos, sino también de llevar a cabo otras tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos en este municipio. Gracias a una nueva cuadrilla de operarios financiada al 100% por la Diputación Provincial de La Coruña, se están desarrollando varios trabajos de limpieza y mantenimiento, entre ellas las llevadas a cabo en el Colegio Maciñeira y San Isidro. Así, en las instalaciones educativas se repararon los canalones en mal estado y se repusieron los conductos del aire deteriorados en el pabellón del Colegio de San Isidro. Los trabajos en el CEIP Maciñeira se centran en la reposición de las baldosas en mal estado. Esta cuadrilla de operarios también ha estado realizando tareas de limpieza viaria, señalización vial, reparaciones en edificios municipales y arreglos en mobiliario urbano. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado en la jornada de hoy limitar la financiación de los partidos políticos y reducir también los días de la campaña electoral. Feijóo ha dicho esto durante el debate del Estado de la Autonomía que se ha celebrado en la jornada de hoy en el Parlamento gallego. Propuso limitar a 7 días las campañas electorales y también fomentar los debates en los medios de comunicación. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a la oposición a pactar medidas de impulso democrático en la Administración, el Parlamento y también en los partidos, con propuestas como mejorar la transparencia de los procedimientos negociados, la limitación de la financiación a las fuerzas políticas o el recorte de las campañas electorales para reducir el gasto. En su primera intervención en el debate sobre el Estado de la Autonomía, que suma 25 años de tradición en Galicia, Feijóo ha reivindicado la necesaria ejemplaridad de los dirigentes políticos en un escenario marcado por sucesivas operaciones contra la corrupción, tales como la Gürtel y la Pokémon, que han salpicado a los diferentes partidos políticos. Consciente de la desafección ciudadana y de sus efectos en las urnas en las pasadas elecciones europeas, con el ascenso de Podemos, Feijóo ha aprovechado la cita que arrancó hoy martes en el Pazo do Hórreo para animar a trabajar a 8 meses de los comicios municipales en la búsqueda de nuevas medidas de impulso democrático. La lluvia ha aparecido esta tarde durante esta jornada de martes. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana. Los cielos estarán cubiertos en Galicia con lluvias que comenzarán de forma débil. Las temperaturas no tendrán cambios significativos y el viento soplará de componente sur hasta media tarde. En Ferrol tendremos chubascos a primeras horas que se harán más notables por la tarde. Temperaturas entre los 15 y los 20 grados y viento flojo del sur.
En nuestra agenda de servicios, como siempre, desde el Concello de Ferrol, le proponemos una serie de actividades para disfrutar a lo largo de los próximos días. Jofre, venres 10 de outubro, 9 da noite, Olivia e Eugenio, Pentación Espectáculos. Domingo 12 de outubro, 6 da tarde, Circo, Capicúa, Obra entre dos. Venres 17 de outubro, 9 da noite, Sons de Ferrol, Concerto Iván Ferreiro. Centro Cívico de Caranza, do 6 ao 8 de outubro, Exposición Expo Diversidade, a pintura dende outra perspectiva. 7 da tarde, Teatro, Os Amores do Mariñán, do Grupo Bordelo. Casa Consistorial de Ferrol, segundo mércores de cada mes, visitas guiadas, inscricións no teléfono 981 944 180 ou no enderezo electrónico cultura@ferrol.es. Capela Torrente Ballester. Exposición 23ª edición do Premio Internacional Grabado Máximo Ramos ata o 16 de novembro. Pensando en vos, ver, oír e sentir. Visitas guiadas ao Jofre, Torrente Ballester e Auditorio de Ferrol. Apuntarse no 981 944 180 ou no mail cultura@ferrol.es. Aquaciencia, Parque Raíña Sofía, martes a sábado, de 10 a 13:50 e de 5:30 a 8, entrada gratuita. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día. Los sindicatos demandan a los gobiernos autonómico y estatal que cambien sus políticas en el ámbito laboral. Las centrales recordaron el Día Mundial por el Trabajo Decente que la reforma no ha mejorado la situación económica. Jesús Anxo López Pintos considera positivo que el PP haya retirado la denuncia contra su persona por los altercados ocurridos en octubre del 2012 en el inicio de la campaña electoral autonómica. Pintos se considera una víctima y recuerda que fue él el agredido. La Gerencia Integral incorpora dermatoscopios en los centros de salud de Mugardos, Narón y Fontela Maristani. Estos aparatos permiten ver estructuras no visibles a simple vista y detectar melanomas y otros tumores. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que pueden consultar estas noticias en nuestra página web en www.tvferrol.es y en nuestro canal de YouTube ver otros de los programas emitidos. También pueden seguir toda la actualidad de nuestra programación en nuestro Facebook en Televisión Ferrol. Nosotros volvemos mañana a las 9, como siempre, en Televisión de Ferrol, con toda la información de Ferrol y su comarca. Buenas noches y hasta mañana.